nosotros no hemos solicitado ninguna prescripción. Ha sido el Poder Judicial que por oficio, por iniciativa propia, ha declarado esta prescripción porque también veía de que todos los antecedentes llevaban al archivo esta investigación. Está en nuestros estudios el expresidente Martín Vizcarra. Bienvenido. No, gracias, Nicolás. Y realmente lamentable el accidente, 2 muertos hoy día. Hace 2 días también 2 muertos en la Panamericana Sur, 2 ciclistas. El problema del tránsito en Lima es también uno de los problemas graves que tenemos aquí en Lima y en las ciudades grandes del país. Comencemos por hablar del tema este de si se ha acogido o no, o sea, porque sí se ha acogido, ¿no es cierto, Martín Vizcarra, la ley Soto, a los beneficios de la llamada ley Soto que el presidente del Congreso Soto hizo para salvarse él de un proceso. ¿Qué es la investigación o el proceso que había por las supervisiones no realizadas en las represas de Chirimayuni? Sí, a ver, si me permites explicar en 2 minutos. Esa es la idea. Sí, en 2 minutos. Mira, yo he sido presidente regional de Moquegua entre el año 2011 y 2014. Y no solamente Moquegua destacó porque fuimos primeros a nivel nacional en educación, en competitividad, sino también en obras importantes de infraestructura. Hicimos durante nuestra gestión una represa. En la parte alta de Moquegua, en el distrito de Chojata, en Sánchez Cerro, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, hicimos la represa de Chirimayuni. Se hizo por administración directa, es decir, con equipos y profesionales del gobierno regional. Pero la supervisión fue externa, ¿no?, para garantizar la correcta ejecución de la obra. Esto se hizo en el año 2011. Exactamente el 5 de octubre del año 2011, a mí me llega un oficio de la Contraloría advirtiendo algunas deficiencias de la supervisión. Y toda esta investigación se hace porque la Procuraduría denuncia de que nosotros, y yo particularmente como presidente regional, no tomé ninguna acción respecto al oficio de la Contraloría, ¿no? Entonces, se ha investigado este tema, ¿no? Pero lo que ha hecho la Fiscalía al investigar, ha dicho, a ver, ¿el presidente regional recibió el informe de la Contraloría? Sí. ¿Cuándo lo recibió? El 5 de octubre. ¿Y qué hizo con ese informe? Verificaron el mismo día, no esperé un día, el mismo 5 de octubre del año 2011, lo derivé a la gerencia general con un proveído y dije, implementar acciones correctivas. Entonces, cuando la Fiscalía toma conocimiento de ello, no le queda otra cosa después de investigar que hacer el sobreseimiento de esta investigación. El año 2018, a través de la fiscal Claudia Malma, hacen el sobreseimiento respecto a Martín Vizcarra de esta investigación porque sí tomó acciones a las observaciones. O sea que no ha necesitado acogerse a la ley Soto. No hemos necesitado porque, a ver, en abril de 2008 el fiscal, la fiscal Malma, dice hay que sobreseer. ¿Qué hace según el tercer juzgado de investigación preparatoria? De abril al 8 de agosto dice, declaro fundado el requerimiento de sobreseimiento que hace la fiscal. Obviamente el procurador apela y se va a la sala de apelaciones y el 21 de noviembre del 2018, todo es abril, agosto y noviembre, confirma el sobreseimiento de la investigación. Porque Martín Vizcarra sí actuó el mismo día tomando eso. Entonces, ¿qué pasó? El año 2019, ya yo siendo presidente de la República, tengo un enfrentamiento público con el fiscal de la Nación, con Pedro Chávarri. Y Pedro Chávarri envía a un fiscal exclusivamente para reabrir este caso. Y esto es totalmente contra la ley, porque había ya sobreseído, y el sobreseimiento no se puede reabrir. Había en sus 3 instancias, Fiscalía, Poder Judicial y Sala de Apelaciones. ¿Quién es el fiscal que manda? Walker Ríos, que es un fiscal que es parte de los audios de la vergüenza. En los audios de los Cuello Blancos sale Walker Ríos también ahí. Que es otro Walter Ríos distinto al Callao. Claro, ¿no? es diferente. Manda Pedro Chávarri y el 2019, de manera forzada y legal, nuevamente reabre este caso. Nosotros tenemos absolutamente toda la justificación porque ya ha sido cerrado este caso por las 3 instancias que corresponden. Entonces hemos dado todos los argumentos y recién hace una semana nos enteramos
que el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, por oficio, por iniciativa del propio Poder Judicial, declara fundada la excepción de prescripción de la acción penal, ¿no? Entonces, no es que con esto se haya salvado una investigación. Ya la investigación estaba muerta, como digo y explico, por las 3 instancias, Fiscalía, Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y la Sala de Apelaciones, ¿no? Entonces, nosotros no hemos solicitado ninguna prescripción. Ha sido el Poder Judicial que, por oficio, por iniciativa propia, ha declarado esta prescripción, porque también veía de que todos los antecedentes llevaban al archivo esta investigación. Ahora, ya, digamos, más allá de este incidente, Martín Vizcarra sigue estando en el candelero y, por ejemplo, en el debate que hay sobre la Junta Nacional de Justicia y sobre su eventual destitución, que difícilmente van a alcanzar los 87 votos. En el centro está Martín Vizcarra, porque la propia Patricia Chirinos está diciendo que poco menos que esta Junta Nacional de Justicia la puso Martín Vizcarra. Es gente, son unos caviares que puso Martín Vizcarra para tomar control de la justicia. Pero tenemos una memoria tan frágil, porque no estamos hablando de un hecho de hace 20 años, o no estamos hablando de hace 40 años. Estamos hablando de hechos que han ocurrido en el Perú hace solo 5 años. Hace 5 años yo asumo la presidencia de la República un 23 de marzo del año 2018. Y el primer problema que yo tengo como presidente es el escándalo de los cuellos blancos, porque es un escándalo de corrupción de grandes proporciones, porque se conocen por intermedio de los medios de comunicación unas conversaciones privadas entre jueces, fiscales y miembros integrantes de la CNM, el Consejo Nacional de Magistratura, donde hacían un festín de cargos. Decían a dedo a quién iba a poner como fiscal, como juez, que nosotros le arreglamos su examen, que le preguntamos cualquier cosa para que apruebe. Y no solamente eso, también había audios donde se negociaban las sentencias. Yo recuerdo un audio gravísimo del ex juez Inostroza, donde le preguntaba a su interlocutor sobre una sentencia de violación a un menor de edad. Yo creo que todos lo recordamos. Claro, pero entonces era un escándalo por la gravedad de la corrupción del Consejo Nacional de Magistratura. No solamente el gobierno, todos en el Perú querían un cambio. Y nosotros lo que hicimos como Ejecutivo, como gobierno, fue solicitar al Congreso que los destituyan, sí, pero que se elija, y esa era nuestra propuesta, por un concurso de méritos, no a dedo. Esa era nuestra propuesta. Ellos cogieron nuestra propuesta, en ningún momento dijimos crear una nueva institución. Dijimos, hay que ser meritocráticos para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso fue en agosto. En el mes de septiembre del año 2018 fue el Congreso el que aprueba la destitución de todos, como todos queríamos, y aprueba la creación de una nueva institución, un nuevo organismo, la Junta Nacional de Justicia. Nunca el Ejecutivo, nunca el presidente propuso eso. Entonces propuso, fue el Congreso quien aprobó con 112 votos, 42 votos del fujimorismo. Los 5 apristas votaron a favor, votó Alianza para el Progreso. O sea, todos los políticos que ahora dicen que no están de acuerdo con la Junta Nacional de Justicia fueron los que crearon por ley del Congreso. Y como era un cambio constitucional, tenía que ser aprobado por un referéndum y se fue al 9 de diciembre del año 2018, ese mismo año, de septiembre a diciembre, y por 86% la población respalda el cambio del Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. La controversia ahí, en todo caso, es la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero tenemos que ir a la pausa. Y regresamos. Estamos con Martín Vizcarra en los estudios Exitosa. Volvemos. Estamos con Martín Vizcarra. Qué manera de desatar pasiones, Martín Vizcarra. Qué bestia. Tengo personas amigas que me escriben. No puedo ser textual porque son bien faltosos. Mis amigos hablan con boca sucia como yo. Pero me dicen, discúlpame, me estoy cortando. Y me dicen por qué. Porque dicen que Martín Vizcarra es el responsable de la muerte de 200.000 personas por la pandemia. Hay gente que está convencida de eso.
que el Perú fue el país que batió récord en muerte por culpa de Martín Vizcarra porque hizo todo mal y no hizo lo que había que hacer. Yo he sido 2 años y 8 meses presidente del Perú y he tomado decisiones muy fuertes en varios aspectos que han afectado a grupos políticos cuando decidí un 30 de septiembre del año 2019 cerrar el Congreso. He tomado decisiones que han afectado a grupos económicos cuando, por ejemplo, propuse la ley de alimentación saludable, de medicamentos genéricos, la ley antimonopolio, antielusiva. Entonces, he generado enemigos por las decisiones que tomé y enemigos que no me perdonan y que buscan venganza en cada momento. Sobre la pandemia se discutió bastante, ha sido la crisis sanitaria más grave del último siglo que ha afectado a todo el mundo y le hemos encarado con mucha responsabilidad. Pero Martín, también hay gente que no tiene que ver con intereses, tiene que ver con la opinión de un sector de ciudadanos que dicen que estuvo malo de las pruebas rápidas, que no hicimos lo que debimos hacer con respecto a las vacunas, que nos demoramos, que esa falta de decisión en determinado momento la pagamos en vidas de miles de personas. No, es que por eso hay toda una campaña de desprestigio a través de una serie de medios de comunicación. Yo todas las semanas soy parte de la noticia en Willax. Exitosa. Todas las semanas salgo en Impreso. No puede haber un mes que no tenga un reportaje en Panorama, ¿no? Entonces es dale y dale, miente que algo queda, ¿no? Y entonces gente con buena intención puede creer también parte de ellos, ¿no? De esas noticias que están tergiversadas. Se habla de 200.000 muertos. Yo he sido presidente del Perú hasta el 9 de noviembre del año 2020. Es decir, 8 meses de la pandemia. De ahí me ha seguido, no lo contemos a Merino porque es absolutamente intrascendente, estuvo 5 días. Pero ahí estuvo Sagasti y después de Sagasti estuvo Pedro Castillo. Hasta Pedro Castillo todavía habían muertos debido a la pandemia, por COVID. Durante mi gestión, la mortalidad lamentable que hubo es más o menos el 40% del total. Pero dicen, no, él es responsable de todos. O sea, no solamente los que estuvieron en su periodo, sino también los del periodo de Sagasti y los periodos de Pedro Castillo. A pesar que en esos gobiernos ya había vacunas, ya habían vacunando, que ya habíamos construido hospitales temporales, que ya habíamos O sea, ¿pero qué es lo que dice Martín Vizcarra? Hice todo lo que podía hacer, no se podía hacer más. Hizo todo lo que se podía hacer con un sector salud que todos conocemos abandonado y que se tomó una decisión en general de revertir esta situación para el futuro. Pero eso ya se olvidó. Pasó la pandemia y otra vez vemos un sector salud abandonado. O sea, despidiendo al personal asistencial de los hospitales, los que se tomaron, y ahora sigue la gente pidiendo cita y esperando 3 meses. Pero pensándolo desde otra perspectiva, le están haciendo un favor, porque Martín Vizcarra claramente está en campaña electoral y es de los que están a favor de que las elecciones sean en el 2026. ¿O no? Cuanto más tarde, mejor para ver si logra lo que logró Petro. Petro logró que la Corte Interamericana le diera vuelta a una decisión de la justicia colombiana y le levantaron la inhabilitación y pudo ser candidato a la presidencia. Y esa es una jurisprudencia por la cual yo estoy en camino. En la que confía Martín Vizcarra. Tiene que terminar el procedimiento. Y lo digo claramente. Pero ¿sabes qué? O sea, si levanta la Corte Interamericana esa restricción, Martín Vizcarra va a ser candidato a la presidencia del 2026. Habría muchas posibilidades. No, pues. No, es que tiene que haber. Pero Martín, es obvia la respuesta. Pero si estás hasta tiktokero, te lavas los dientes y lo pones al aire, estás en campaña electoral. Lo que exige ahora las normas es que haya las elecciones internas, las elecciones primarias, que ojalá no prospere un proyecto de ley en el Congreso que quiere eliminar las elecciones primarias. Actualmente hay un proyecto en el Congreso para que sea la población quien sea el filtro. Entonces, la población, si te respalda como candidato, eres candidato. Si no te respalda, no eres candidato. Entonces, no depende solamente de la voluntad de uno el ser candidato. Depende de tener también receptividad y apoyo y respaldo de la población. De eso se trata. Entonces, por eso sí, o sea, sería muy probable. Pero también yo quiero responderte. El Perú está mal económicamente. Estamos en recesión, una recesión grave que afecta a todos los peruanos. O sea,
no es posible que en este año, y esto es responsabilidad del gobierno, que el gobierno actual que preveyó un crecimiento de 3% del PBI este año y que ahora va a ser un crecimiento negativo, ni siquiera va a llegar al 0%, va a ser negativo el crecimiento. Esos son cientos de miles de menos de puestos de trabajo que se ven en la agricultura, en el comercio, en textiles, en todo. Ya, entonces necesitamos un cambio. Yo estoy de acuerdo en que si se dieran las condiciones, se adelanten las elecciones. Se adelanten las elecciones. Y quizás yo no podría participar porque estoy inhabilitado, pero mi situación personal, mi interés personal queda absolutamente postergado por el interés nacional. No puede ser que estamos en una recesión. El ministro la semana pasada lo reconoce, lo que ya sabíamos todos los peruanos hace 6 meses, y siga tranquilo en su cargo. ¿No sería lo lógico que el ministro responsable... ¿Ya qué tendría que pasar? Ahora temprano hemos estado hablando de eso. ¿Qué tendría que pasar? Porque el gran problema que tenemos es que no solamente no se adelantan las elecciones, porque Dina Boluarte y el Congreso están pero aferrados así a los privilegios del poder y a las prebendas del poder y pretenden quedarse hasta el 2026, sino porque no hay por quién cambiarlos. ¿A quién ponemos si hay elecciones en 9 meses? ¿A quién ponemos? Mira, si hay elecciones primarias, yo estoy seguro que va a haber muchos mejores ciudadanos que puedan reemplazar a los congresistas, que puedan reemplazar también al actual gobierno. Yo creo que sí. ¿Tú no crees que en 33 millones no hay gente preparada, capaz, mejor que los que tenemos ahora? Por supuesto que sí. O sea, ¿tú crees que lo mejor que hay en la política son los 130 congresistas? Yo no creo eso, discúlpame. Yo creo que una elección adelantada con elecciones primarias abiertas. Pero ¿con qué partidos? Si los partidos que son bien, pero en esos partidos va a haber gente mala y gente buena. La gente hace el escrutinio y descarta a la gente mala. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora? Es el dueño del partido el que dice, este va, este no va. ¿Quién da más por el puesto? Este lo pongo. Y eso tiene que acabar. Por eso las elecciones primarias son importantes y por eso sería grave que el proyecto de ley que ayer han presentado 6 bancadas del Congreso y que pretenden nuevamente eliminar las elecciones primarias no sea tomado en cuenta por el Congreso de la República. Ahora, va a tener que enfrentar Martín Vizcarra en este proceso, primero, esta especie de resentimiento que hay en un sector de la sociedad con respecto al tema de la pandemia que se agravó por el tema de la vacunación. Pero hay otros temas que son los cargos relacionados con las denuncias de corrupción y las declaraciones de colaboradores eficaces. ¿En qué está eso? Pero por eso te digo. Ministro, funcionarios Pero cualquiera puede hacer una denuncia cuando quiere bajarse a un rival político. Pero el propio fiscal que inició la investigación el año 2020 y que fue el motivo para que me vacara, ha sobreseído los 4 delitos por los cuales me comenzó la investigación. Pero eso es algo... ¿Que ya no hay procesos? Esos 4 procesos por esos 4 delitos ya no existen. Ha sacado un 5.º delito para no archivar por completo. A mí el fiscal que inició esta investigación en octubre... ¿Quién fue? Juárez Atoche. Germán Juárez Atoche. Germán Juárez Atoche. Ese fiscal... Finalmente, ya, no quiero decir que él, pero no sabe cómo se filtró esta investigación y llegó a Panorama y a El Comercio, titulares. Eso fue en octubre del año 2020. El 9 de noviembre fui vacado, porque en la investigación decía que yo, Martín Vizcarra, había cometido colusión agravada, había cometido asociación ilícita para delinquir, había cometido abuso de autoridad y había cometido... el problema es que los congresistas son unos burros, pues. Pero ¿no? Nicolás, esos 4 delitos, el 2022, han sido sobreseídos por el propio fiscal Juárez Atoche. Ha dicho que después de 2 años de investigación no se ha cometido ninguno de esos 4 delitos. De esos, pero sí otros. Uno, que no estaba en la investigación y que en el proceso ha puesto para no archivar. Entonces, esos son los hechos claros y concretos. Ahora, y los incidentes en Palacio de Gobierno,
y toda esa historia de Richard Swing y de las grabaciones. Está hablando o sea, estamos hablando... Sí, pero o sea, hay una investigación en curso y hay testimonios y que de repente se escucha al presidente conspirando para que desaparezca la información. En ningún momento conspirando, por favor. Por eso, o sea, tú sumas a la desinformación. Yo en ningún momento... Pero si están ahí los audios... Pero los audios dicen, verifiquen la información, verifiquen, porque cuando se da la investigación, yo no sabía si el señor había entrado 1, 2, 3 veces, no sabía. Digo, ¿cuál es la información? En ningún momento se dice, no entreguen información, desconozcan la información, borren información. Eso no hay en ninguna parte, eso está. Pero lo que importa de todo esto, y a mí me llama mucho la atención, la capacidad que tiene Martín Vizcarra de voltear a su favor todos los ataques en contra, porque al final lo mantienen como un protagonista activo, más que por lo que diga Martín Vizcarra, por lo que dicen en contra. A mí lo del lagarto me ha sorprendido, ¿no? Le ponen la chapa del lagarto para fastidiarlo y lo ha convertido, va a ser el símbolo del partido, el lagarto. Por supuesto, es nuestra mascota ahora, ¿no? Un lagartito bien simpático, bien bonito, que va a ser parte del financiamiento. Yo te digo, para Navidad sale en venta como el peluche lagarto. Así el peluche del lagarto. El peluche lagarto precisamente para tener fondos para poder sostener un partido. Pero en Año Nuevo van a haber algunos que van a quemar el lagarto. También, puede ser. Y también va a ser motivo. También lo van a vender, también va a ser motivo de ingresos. O sea, así es. O sea, pero se dan cuenta. De sacarle la vuelta a toda. Esa es la parte anecdótica del tema. La parte de fondo es que hay miles o millones de personas que sí se identifican con el gobierno que hicimos, que sí están de acuerdo con las medidas que tomamos, que sí reconocen que pusimos esfuerzo para cambiar el statu quo, que se mantiene, sea el gobierno que sea, desde la época de la independencia, todo sigue igual. Nosotros sí hemos querido cambiar las cosas. Y ese es el gobierno que pensamos para el Perú, independientemente que yo sea o no sea candidato. Es lo que queremos, cambiar el status quo, cerrar las brechas, que haya inversión. Nosotros estamos de acuerdo con la inversión privada, por supuesto que sí. Sin inversión privada no hay crecimiento, no hay desarrollo, pero que esa inversión no va a generar un chorreo automático para que ayude a los desvalidos, a los vulnerables. No, tiene que haber una intervención fuerte del Estado para que ese crecimiento de la inversión privada que hay que fomentar se traduzca también en una mejora en el nivel de vida de los más pobres. Eso sí se puede hacer. Y eso no dice la derecha. La derecha cree que la empresa lo va a resolver todo. No, el Estado tiene que intervenir. O sea, eso lo tenemos claro. Esa es la propuesta. Y hay gente que cree en esa propuesta y por eso respalda al Partido Perú Primero y la propuesta ideológica que nosotros tenemos. Ahora, ¿se considera Martín Vizcarra a sí mismo un caviar? ¿Qué he tratado de encontrar la definición? ¿Qué es exactamente un caviar? Es un pituco de izquierda, un caviar, digamos, ¿no? Mire, yo ya me lo preguntaron alguna vez y dije que para poder responder esa pregunta tendría que saber qué cosa es caviar. Yo no sé qué cosa es caviar, o sea, no tengo la definición de caviar, ¿no? O sea, si me dices, oye, ¿tú eres un abogado? Porque algunos me dicen doctor. Digo, un momentito, no soy doctora, porque no soy ni abogado ni médico, yo soy ingeniero. Entonces ahí la tengo clarita, ¿no? Si me dicen, ¿eres abogado? No, no soy abogado, soy ingeniero. Pero si me dicen caviar, ¿qué cosa es caviar? Será porque vengo de provincias. Yo tengo 60 años y 50 años de mi vida he vivido en Moquegua. Y esos términos de caviar son muy limeños, o sea, son muy limeños. En provincias, en Moquegua, en Cajamarca, en Puno, nadie habla caviar, o sea, ese término no se conoce, ¿no? Porque no saben ni siquiera cuál es la procedencia del caviar o cuál es la interpretación conceptual que le han dado. No sé. Yo me considero una persona que favorece la inversión privada, que esta inversión privada tiene que generar desarrollo, que tiene que beneficiar a todos, y eso políticamente se considera de centro. Yo creo que sí, de centro. Un centro progresista, ¿no? Y que eso es caviar, no tengo ni idea qué cosa es lo que es caviar. Y no entiendo también por qué ese esfuerzo por atacar todo lo que llaman caviar cuando ni siquiera la definición está clara de qué cosa es caviar. Acaba de publicar El Comercio que la Procuraduría está apelando la decisión que favoreció a Martín Vizcarra con la ley Soto.
Eso es lo que dice el comercio. O sea, que la Procuraduría ha presentado una apelación. No existe la posibilidad de que Martín Vizcarra renuncie a su derecho a que lo acojan esa ley y deje que el proceso continúe y termine. Mire, ya 3 veces ha sido sobreseído, que es un archivamiento consentido. Y ha sido abierto nuevamente por motivaciones políticas. Y ahora que sale una ley que yo no la pido, sino el juez, por iniciativa propia, de oficio la aplica. O sea, ¿qué sentido tiene? La ley se aplica para todos, menos para mí. O sea, es un poco contradictorio, ¿no? En un caso que es absolutamente claro, que no tengo ninguna responsabilidad, y ya lo han dicho, el año 2018, en abril, en agosto y en noviembre, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con Perú Primero? O sea, ¿qué es Perú Primero? ¿Es el partido para que Martín Vizcarra sea presidente, que es lo que tenemos un montón de partidos? No. APP, el Partido Pacacuña, Fuerza Popular, ya es la K, ¿no? Es obviamente de qué se trata. PPK, o sea, Peruanos por el Cambio, es el partido para que pero Pablo Kuczynski sea el candidato. O sea, de eso ya... Bueno, bajo esa lógica... Igual que los partidos de izquierda. Ya. O sea, Verónica Mendoza tiene su partido para ser ella la candidata y Marco Arana el suyo, y así es, ¿no? Para empezar. Cerrón el suyo. Para empezar, Perú Primero no tiene mis iniciales ni nada por el estilo. Segundo, estamos totalmente dispuestos como partido político en buscar una alianza con todas las fuerzas democráticas que quieran un cambio en el Perú. Y que de esa alianza, de ese esfuerzo común, se busque un candidato. ¿Quién sería parte de esa alianza? Porque hay hoy, de manera real, un movimiento en la sociedad. La gente está harta de la situación y de los políticos. Y la gente quiere cambios. Entonces hay iniciativas. Por ejemplo, la Sociedad Nacional de Industrias, con Jesús Salazar, o que no es Jesús Salazar como persona, es la Sociedad Nacional de Industrias, que se ha convertido en un motor de diálogo, de discusión, de generación de propuestas. Está haciendo mesas en todo el país, mesas de diálogo, mesas técnicas, juntando a toda la gente para discutir lo que hay que hacer con el Perú. Pero iniciativa similar está tomando la Cámara de la Construcción con la Federación de Construcción Civil, que es insólito. Me parece... O sea, los trabajadores y los empresarios de la construcción, no de los clubes de la construcción, lo de los otros, ¿no? La inmensa mayoría de constructores que son gente decente, se han juntado y están promoviendo algo similar. Y siempre se juntan y acuerdan el aumento anual. No, pero en este caso se están juntando para desarrollar planes. Pero si se pueden juntar para acordar un nivel remunerativo que es tan complejo, ¿cómo no juntarse para ver una visión conjunta del país, ¿no? Y todo ese o sea, digamos, si el resultado de este proceso, que yo creo que en algún momento va a requerir una expresión política, porque hay que dar el paso. O sea, si tienes ideas claras sobre lo que hay que hacer con el Perú, bueno, ¿quién diablos lo va a poner en práctica? Necesita que alguien tome el poder. Y para tomar el poder en el Perú necesitas un partido que represente esas ideas. O sea, ¿qué va a hacer Martín Vizcarra con eso? Porque estamos absolutamente de acuerdo con el diálogo, que es fundamental. Estamos de acuerdo con la suma de esfuerzos. No existe el partido que solo pueda cambiar al Perú. Eso es imposible. O sea, creerse un partido mesiánico, una persona, eso es caudillismo, y el caudillismo definitivamente no da resultados. Tiene que hacer suma de esfuerzos. O sea, Perú Primero simplemente pone su esfuerzo, pone sus bases para también sumarse a este tipo de iniciativas y no poner bases con condiciones. No ponemos condiciones, sí, pero si el candidato es no. O sea, ponemos el esfuerzo, trabajar. El gran problema que tenemos es que las decisiones ahorita se están tomando por los dos extremos políticos del Perú. Actualmente el Congreso de la República, que toma decisiones muy importantes para el Perú, lo está tomando la extrema derecha y la extrema izquierda, que no representan más del 10% cada uno. El 80% de ciudadanos que está al centro no se siente representado por las decisiones que toman. Por eso es que la aprobación en el Congreso está por el orden del 5 o 6%, pero toman decisiones. Entonces tenemos que buscar una forma de lograr... Pero digamos, en ese camino, o sea, está claro que hay... Es decir, yo acabo de publicar en mis redes algo así como cómo salir del fango. La pregunta no es quién, sino qué y cómo. Es decir, lo primero que hay que ponernos de acuerdo es qué diablos queremos hacer con nuestro país. Después decidiremos quién es el que se va a hacer cargo, y eso lo resolverán, y en eso yo estoy de acuerdo, elecciones primarias abiertas. Que sea la propia gente que decía, pero eso en función no de una disputa de caudillos, sino de la realización de un programa para los próximos 30 años. Ahora, el problema es que eso es un proceso. ¿Qué nos hacemos ahora?
un fracaso de inseguridad, un fracaso de prevención de desastres, un fracaso de la situación de salud, un fracaso de la economía con el ministro que a regañadientes acepta una situación como la de la recesión que el Perú está viviendo, menos él. Él vive en otro país. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué tendría que hacerse? Creo que una en lo inmediato, no, digo. No, creo que una buena iniciativa es la que está tomando instituciones como la Cámara Peruana de la Construcción, como la Sociedad Nacional de Industrias, que también, por ejemplo, partidos políticos como el nuestro está tomando, estamos dialogando, el plan de gobierno lo estamos realmente aterrizando con medidas concretas que contrastaremos con lo que arrojan estas mesas de diálogo que tienen estas instituciones de empresarios, de trabajadores, y que haremos una superposición para ver en qué coincidimos. Yo les aseguro que vamos a coincidir en la gran mayoría. Entonces, si hay coincidencia, sumemos esfuerzos. Y si por ahí ahora, otro fenómeno que está pasando es el de Carlos Añaño, que es un empresario recontra exitoso y que está decidiendo si se involucra completamente en política o no, pero yo tengo la percepción de que cuanto más avanza Carlos Añaños en el desarrollo de una propuesta para el Perú, más se aleja de las posturas intolerantes de la derecha conservadora en el Perú, ¿no? Y más se pone en el centro, pero en fin, el tema es que al final quien debe decidir quién son elecciones primarias abiertas ahora, pero la pregunta para Martín Vizcarra es ¿qué hacemos ahora, hoy? ¿Tiene que irse Alberto Otárola, sí o no? Sí, un rotundo sí. Si la presidenta Dina Boluarte quisiera darle un poquito de oxígeno al gobierno, tiene que cambiar de gabinete. O sea, está claro que la seguridad ciudadana no existe. Exitosa. No existe seguridad. Y todas las medidas que han tomado, estado de emergencia, han sido un completo fracaso. Hay un responsable de la seguridad ciudadana, un responsable político, que es el ministro del Interior. Tiene que irse. Ha fracasado la economía en este año. Es un fracaso. Las medidas que se toman han fracasado. ¿Quién es el responsable político de las decisiones técnicas que se toman? El ministro de Economía y Finanzas. Tiene que irse. Pero ¿quién es el que articula lo que es medidas de seguridad? Es el jefe del gabinete, el presidente del Consejo de Ministros. Tiene que haber un cambio. Ya esto no da para más. O sea, tiene que pensar en el sufrimiento de los peruanos. Tiene que pensar que se viene ya en 2 meses, 3 meses, un nuevo niño costero, un niño global, que no solamente es lluvias intensas e inundaciones en el norte, sino una sequía terrible brutal en el sur. Ahorita sur. las represas en el sur del Perú están media vacías. Y si este año no llueve, el próximo año va a ser dramático para la agricultura en el sur del país. Entonces, la agricultura no solamente se afecta por las inundaciones, se afecta porque no va a haber lluvia. Por el efecto contrario del fenómeno. ¿Y qué está haciendo el Estado? Nada. Tenemos que terminar Tranquilo. por hoy. Y yo siento, cada vez que entrevisto a Martín Vizcarra, siento que incluso los que más lo critican, al final terminan usándonos a todos para su campaña electoral. Pero en fin, así es la vida. Muchas gracias. No, gracias a ti y, muchas gracias por estar y acá. realmente agradecer también a estos medios de comunicación adversos a mi postura, que me atacan permanentemente porque son también mis principales propagandistas. Así que gracias, porque si no, no tendría que compren su lagarto para quemarlo en Así Año Nuevo, es, que lo pueden sí. encontrar en los locales de Perú. Claro. Que hace el colmo. Pero eso sí, la proporción va a ser 100-1 los que van a comprar sus peluchitos, un lagartito muy agradable, muy bonito. Pero a los dos le van a sacar. Así es. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, Nicolás.